Bienvenidos a Cinema 20.1. Hoy estoy seguro que va a ser un programa muy gozoso si es que no nos ponemos tímidos. Nuestro invitado es Alejandro Magallanes. A cualquiera que sepa algo del mundo del diseño en este país, ese nombre les parece uno de los nombres más relevantes de este panorama. No solamente ha hecho montones de carteles para el ámbito cultural, no solamente para el cine, para la literatura, para las artes en general, para los derechos humanos, etcétera, etcétera, sino también ha expuesto en museos como el Carrillo Gil, en Monterrey, ha tenido montones de exhibiciones en torno a su obra como diseñador gráfico. Quizás sea el diseñador gráfico más importante del momento, una de las personas más geniales que conozco en este mundo, y con él vamos a platicar un poco a propósito de una exposición que ahora hay sobre su obra específicamente cinematográfica en Cineteca Nacional. Estoy seguro que les va a encantar. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Ahí te pones serio, ¿eh? Es que justo después de esta gran introducción, y gracias Roberto, ¿qué voy a decir, no? Alex, a ver, has contado muchas veces la historia un poco de cómo llegas al diseño, cómo llega alguien al diseño, tu caso en particular, haciendo dibujos desde que eres niño, y siempre pienso que en tu caso es como no perder nunca como ese sentido un poco lúdico, un poco libre, un muy infantil, que ha acompañado muchos de tus diseños posteriores. ¿Va por ahí un poco el camino de tu estilo? Sí tiene que ver totalmente con el dibujo, ¿no? El dibujo me ha servido desde niño, desde para socializarte, okay. ¿no? Como terapia, como forma de expresión. Entonces, bueno, al momento de escoger una carrera que pudiera tener que ver con el dibujo, pues fue entonces. Por ejemplo, yo estudié Área 1 porque tenía dibujo técnico, imagínate, Okay. ¿no? que resultó como lo más distinto a lo que después haría, pero pues sí había como una pasión por el dibujo y fíjate, yo creo que eso, y bueno, después ya enterarme, también me había gustado leer, y pues que una carrera que se pudiera utilizar los dibujos o las imágenes después, y después las letras, ¿no? Ok, como en el diseño gráfico. Como en el y diseño. Entras a la ENAP a estudiar. Creo que es muy relevante ese periodo, ¿no? O sea, me imagino que, digo, el periodo formativo, ¿encontraste realmente la escuela que necesitabas Sí, para ti? sin duda. O sea, para mí, primero como que me llamaba mucho la atención que fuera de artes y de diseño, ¿no? Y entonces, gracias a esta cosa que tenía en la escuela, que tenía estas carreras, pues me pude meter como de oyente a muchas de las carreras, muchas de las materias que me interesaban en artes visuales, ¿no? Entonces, dibujo desde otra perspectiva distinta a la que nos dan en diseño, que también me gustaba mucho. Y bueno, eso por un lado. Otro lado, como los compañeros, que fue siempre muy, muy emocionante cursar con mis compañeras, mis compañeros, ¿no? O sea, que creo que fueron realmente como grandes maestros para mí. Y, por supuesto, la biblioteca de la escuela entonces, ¿no? Que pues recibíamos revistas de todo el mundo, diseño japonés, diseño. Entonces ahí yo empecé a ver cosas que me dejaban maravillado. Y más o menos también en esta misma época fue que empezó la Bienal de Cartel en México. Fue en el último año que estuve en la prepa, en el 90, fue la primera. Y durante la universidad pues me tocaron dos, ¿no? Entonces fue como sí, una época de mucha formación. Alex, sin embargo, el diseño gráfico, por lo menos en este país, bueno, que si bien tiene una larga tradición y brillante tradición, en una escuela es como un poco el pariente pobre, y más en una escuela de artes plásticas, es como el pariente despreciable, un poco maldito, un poco comercial de las artes, ¿no? Pues sí, o sea, se podía entender así. Obviamente los que estudiábamos no lo sentíamos así, pero en la propia escuela pues había como justo ese sentimiento, ¿no? Que los de artes iban para un lado y los de diseño para otro, lo cual pues siempre me pareció muy tonto, ¿no? Porque pues todos nos dedicamos, en fin, a una cosa creativa, a lo mejor aplicada a distintos pues a distintos temas o distintos soportes, pero la verdad es que como no hice tanto caso de eso, pues a mí me vino muy bien, ¿no? O sea, esas vocaciones que tenía la escuela, ¿no? Y que por ser la Universidad Nacional, pues uno podía aprovechar. En el mundo del diseño, digamos, el mundo del diseño está en todos lados. Está en la etiqueta que vemos en los cigarros, está en el letrero que nos indica una calle, etcétera, etcétera. Sin embargo, tú
fuiste hacia un camino que tiene que ver mucho o en muchos sentidos con el diseño un poco hacia aspectos culturales de nuestro mundo, pues, ¿no? O sea, el teatro, el cine, la pintura, la literatura, de manera muy capital. ¿Cómo un diseñador puede orientarse hacia allá, Alex? ¿Cómo fue tu caso? Pues a mí justo como sí pienso que sí somos eslabones como de una misma cadena o eso, y la verdad es que sí pienso que cuando, por ejemplo, yo vi el trabajo de Rafael López Castro o de Germán Montalvo, maestros, me acuerdo que el trabajo de Rafael lo vi por primera vez todo junto y dándome cuenta que era un autor que muchas cosas que había visto desde hace mucho tiempo eran de él. Después, gracias a eso, pues conocí el trabajo de Vicente Rojo, o me di cuenta, por ejemplo, de Carlos Palleiro, y así de un montón de diseñadores que admiro. Entonces yo creo que era querer ser como ellos, ¿no? Querer hacer trabajo cultural. Y bueno, ya después con el tiempo, conociéndolos, fueron a las primeras personas a las que les fui a pedir trabajo. Y que pues si bien no me dieron trabajo, nos hicimos amigos. Y para mí pues esa fue como una gran formación, o sea, a partir de la amistad de estos maestros que después pues nos hicimos amigos. Y yo creo que sí es como una especie de cadena, continuidad en el oficio. Si ellos no hubieran o no siguieran o hubieran hecho como todo un trabajo, probablemente yo no hubiera tenido trabajo, y entonces tengo mucho que agradecerles en todo, ¿no? Justo estos que citas, digo, particularmente Rojo, Montalvo, Palleiro, López Castro, uno puede reconocer, digamos, como una serie de aspectos estilísticos que hacen que cuando uno ve el cartel, digo, me parece que mucho más López Castro, pues, ¿no? O sea, uno ve un cartel y uno dice, es un cartel de López Castro. ¿Piensas que la gente dice, este es un cartel de Magallanes? Pues mira, quizá a los que les interesa, que son muy pocas personas. ¿Tú crees? Bueno, o sea, digamos que dentro de un núcleo, por ejemplo, de diseñadores o de a lo mejor personas que estamos como en estas cuestiones visuales, a lo mejor podrán, sobre todo fíjate que hay una parte de mi trabajo que está relacionada con el dibujo, que mucha gente identifica mi trabajo por eso. Y yo creo que ahí sí es cuando dicen, pues este es de fulano, ¿no? Pues es decir, pienso en el ejemplo quizás como súper famoso, dos ejemplos súper famosos de tu obra que no tiene que ver con el cine. El Vive Latino, ¿no? Quizás por la explosión de polémica que significó, y el de No Más Sangre, este pequeño como logo de con el signo de más y la mancha de sangre que circuló de manera viral, digo, y que no hubo nadie que no la tuviera en sus redes sociales en ese momento, pues, ¿no? Y que la gente sabía que esas dos imágenes eran tuyas, Alex. Pues fíjate, bueno, yo creo que sí, el de Vive Latino, lo que me había planteado es por qué un cartel de rock tiene que parecer de rock en algún sentido, ¿no? Entonces, siempre es, yo creo que interesante estarse cuestionando cómo debe de verse algo, porque probablemente sea una regla que alguien estableció o que socialmente se estableció y que siempre se puede estar como rompiendo. En el caso de No Más Sangre, que fue una idea de Rius, se llamaba Basta de Sangre, pero bueno, pues ya quedó como este símbolo. Yo creo que es un ejemplo de cómo el diseño puede ser pertinente para ayudar como alguna causa social, política, y yo creo que es pertinente porque salió en un momento que tenía que salir y que la gente recogió. O sea, esos diseños, quien provoca el eco son los espectadores, ¿no? Y pues el impacto que puede tener es por la reacción de estos trabajos que a veces son espejos, o a veces pues más bien como que incorporan que te gustan, o a veces no te gusta nada, pero que te provocan algo y entonces se vuelven como imágenes icónicas, ¿no? Alex, hemos mencionado mucho el dibujo, ¿no? Y sin embargo, has abordado, digo, sobre todo para hacer carteles, montones de técnicas distintas, ¿no? Digo, la reapropiación de fotografías o la resignificación de objetos, etcétera, aplicadas justamente como al trabajo de diseño. Cuando te enfrentas, por ejemplo, en el caso de una película, que de pronto llega una película a ti, ¿cómo decides, digamos, a qué técnica o a cuál de tus múltiples estilos vas a recurrir para diseñar un cartel? Es subjetivo. Por ejemplo, si pensamos, vamos a hablar, por ejemplo, de las películas de Julián Hernández, ¿no? La primera es un dibujo muy hecho con un aparato muy gordo, o sea, como un marcador, en el que
quería que fuera como totalmente gestual. La película es blanco y negro, el cartel tiene color. Que es 1000 nubes de paz. Es 1000 nubes de paz cerca en el cielo, amor jamás acabarás de ser amor. Todo eso. Y ahí, por ejemplo, terminando la película, como que lo que yo pensé es, este personaje principal está como buscando el amor por todos lados y finalmente como que está dentro de él, ¿no? Entonces, eso fue como conceptualmente la idea. Y de qué forma pues representarlo ya gráficamente era hacer un retrato de él, pero tampoco era necesario que se pareciera mucho al protagonista, sino más bien era como, desde mi punto de vista, como un símbolo bien fuerte, ¿no? O sea, como pues era como un icono de la juventud, ¿no? O sea, eso como que yo pensaba, y bueno, decidí como este dibujo muy sencillo, y que más bien tuviera mucho impacto. Por ejemplo, en otro caso, en el último cartel que diseñé para una película de Holland, Rencor Tatuado, ese también es dibujo, curiosamente, pero un dibujo mejor, digamos, más terminado, o sea, yo lo pensaba como un tipo de dibujo más orientado quizás hasta al manga, o sea, y estas cosas que son tan subjetivas son un poco la relación que yo establezco con la película, con los directores o cuando platicamos, ¿no? Es muy, muy, muy subjetivo. Hay otros, por ejemplo, otro cartel lo hice recortando monografías de vísceras, o sea, de monografías de vísceras viejas, y porque se me hacía justo una película como muy visceral y lo tapé de blanco, casi todos se veían apenas y pues son cosas bien subjetivas, bien de interpretación. Pero que cartel del cielo dividido. Del cielo dividido, ¿no? Ajá. Por ejemplo, el de chico en la barra, muchacho en la barra se masturba con rabia y osadía. Ese pensaba que el tema era como un documental como tan fuerte que para darle como alguna especie de contrapeso en la imagen del cartel lo hice con una acuarela, como una cosa, pero poniéndole un color súper fuerte de fondo, ¿no? Entonces, en este caso con Julián como director, me atrevo a hacer como ese tipo de interpretaciones por la amistad que nos une y por la libertad, como que, ¿no? Hay otras películas en donde es como mucho más acotado el margen de maniobra, ¿no? Pero pues por eso a veces metáforas, a veces objetos, a veces como si fuera una gramática vas utilizando diferentes pues, técnicas y también para pues, no aburrirse, ¿no? Porque si no, imagínate todo lo mismo, qué aburrido. Estamos platicando con Alejandro Magallanes, diseñador gráfico. Me parece que alguien que ha revolucionado sin duda la idea del diseño cinematográfico para nuestra cinematografía. Hace poquito alguien escribía en sus redes que por qué él no diseñaba todos los carteles de las películas y así el cine tendría en sí mismo una identidad gracias a su obra. Bueno, vamos a seguir platicando con él después de este corte. Volvemos a Cinema 20.1. Estamos platicando con Alejandro Magallanes aquí en Cinema 20.1 y una de las cosas que me intriga, Alex, te he oído hablar también a veces en el caso del cartel cinematográfico, que a ti te llaman para hacer el cartel de festival y que luego va a entrar una distribuidora al cual ese cartel les va a parecer que no funciona y van a hacer otro cartel que normalmente es horroroso, que no se parece en nada al tuyo. ¿Cómo es eso? Bueno, sí, desafortunadamente, afortunadamente me ha tocado eso. Y desafortunadamente también, porque son las versiones que se utilizan para los festivales o para los festivales internacionales o fuera, ¿no? Y entonces, al momento de que la imagen a lo mejor de un actor o una actriz no es tan, digamos, no tan importante en la cuestión como de venta, o por lo menos así lo infieren, ¿no? los productores, entonces podemos hacer algo mucho más metafórico o algo, digamos, más que de venta. Yo creo que a mí me gusta ver los carteles como un objeto de comunicación. Y al ser también un objeto artístico, como que tiene unas características bien especiales. Y bueno, sí llega a ocurrir eso de que al momento de que se va a estrenar la película, bueno, se cambia el cartel. Yo, la verdad es que pienso que es un prejuicio, a lo mejor al público, de decir que a lo mejor no van a ¿por qué un público? Boleto si ven ese cartel. Exactamente, ¿no? O sea, yo creo que es una idea como bien sencilla, pero si hacemos estas imágenes distintas, las personas las van a ver y para eso es un cartel, para que se vean, llame la atención, en algún momento hasta una ganancia es que te puedas sonreír con ellos o después, o a lo mejor irte a otra capa más profunda, pero
yo pienso que eso es bueno, pues, o sea, es bueno para nosotros como creadores de imágenes, incluso a nivel social, ¿no? O sea, es decir, proponer como imágenes que puedan hacer reflexionar o enojarse o sonreír, ¿no? O sea, que provoquen una reacción fuerte más que estar a lo mejor imitando un tipo de gráfica que se supone que va a vender más y que en realidad es otro, creo que el propósito de nosotros como seres humanos, ¿no? Has trabajado con muchos directores en este país. Pensaba en Everardo González, pensaba en Ernesto Contreras y pensaba también que tú eres probablemente el primero de los espectadores o uno de los primeros espectadores de las películas. Es decir, las ves antes de que cualquier público los vea, porque si estrenan en un festival, pues llevan ya un cartel de una película que tú ya viste. ¿Cuál es la sensación de ver esas películas y cómo comienzas a trabajar a partir de lo que ves, Alex? ¿Platicas con los directores? No, ¿cómo es? Sí, platico con los directores. A veces incluso todavía ni está hecha la película, o sea que cuando hacen, por ejemplo, una cosa que se llama carpeta de producción y debe llevar como alguna imagen. Y ha habido casos en los que la imagen ha quedado todo el proceso, o sea que todo el antes y se mantuvo durante y después pues quedó esa como imagen y me encanta cuando sucede eso. Y bueno, sí, también como la complicidad que puedes tener con los directores. A mí me gusta mucho, o sea, los directores de cine están como muy acostumbrados a lidiar con muchas personas y la verdad es que pues tienen como un ojo o sea, son como muy abiertos para lo que puedas proponerle, ¿va? Otro es un Roberto Fiesco, otro pero no vamos a hablar de él, pero bueno, por ejemplo, con Everardo, pues me tocó diseñar el cartel de cuando él estaba saliendo del CCC. La canción del pulque. La canción del pulque. Y, por ejemplo, en cuanto a técnica, pues teníamos como realmente muy poco presupuesto para imprimirlo, para diseñarlo, para todo. Y ahí lo que hicimos fue hacer unos linoleos y nos fuimos a donde estaban los carteles de lucha libre y utilizamos tipografía, tipos móviles, una cosa que ya no se puede hacer desafortunadamente en México, pero pues entonces en los 90s todavía se podía. Y bueno, por ejemplo, con Ernesto, pues, cada director es distinto. Kenia Márquez, Gregorio Rocha, Alejandra Islas. Por ejemplo, pensaba en Gregorio Rocha y decía, hiciste carteles para películas que él había estrenado hace mucho y que iba a reestrenar. Es decir, ahí ya no eras el primer espectador, pero estabas haciendo, pues digamos, como un ejercicio otra vez, como sobre una película anterior, ¿no? Es cierto lo que me preguntó, porque no respondí tu pregunta, que era de ser el primer. Bueno, pues es un privilegio, o sea, porque es al final, fíjate que se relaciona yo siempre he pensado que para poder proponer imágenes nuevas o conmovedoras, pues te tienen que conmover a ti también, ¿no? Y a mí, que me toque eso, pues sí es como verlas como con el ojito nuevo, digo yo. O sea, como con un ojo alegre que te sorprende. O sea, la primera vez que yo veo alguna de las películas o que leo algún guión, siempre lo leo más bien como espectador, no como profesional, como que voy a hacer el cartel, sino que... Y lo mismo pasa con los libros, ¿no? Que me llegan a veces las galeras y... Todavía existen las galeras. No, bueno, ahora ya es en Word, pero te llegan eso y pues lo lees como por primera vez y pues es muy, muy, muy emocionante pensar que tu trabajo va a darle cara a estos esfuerzos tan grandes, ¿no? Porque algo que me parece también conmovedor del cine es que los directores pues pasan años de su vida levantando como un proyecto y pues es muy, muy, muy emocionante poder hacer como esa interpretación y ese cartel para sus películas, ¿no? Es emocionante. El director que se acerca a ti o el productor que se acerca a ti para enseñarte una película, pretendiendo que Alejandro Magallanes les haga un cartel, ¿es un director que sabe que tú vas a imponer, digamos, como un determinado criterio? ¿O eres alguien con quien se puede dialogar? Digo, yo hablo como si nunca hubiera trabajado contigo, pero pienso en eso, en que, digo, yo estoy viendo este programa y tengo una película y quiero ir contigo y quiero que me hagas un cartel. No, pues dialogamos. O sea, ¿Sí? Yo que sí, por ejemplo, o sea, pienso, por ejemplo, en pues, grandes maestros de la cinematografía de nuestro país, como Arturo Ripstein o como José Buil, ¿no? Pues platicamos antes, o sea, como del ¿no? Por ejemplo, el caso del maestro Ripstein es increíble, porque él tiene ya como muchas ideas en la cabeza que son como direcciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer Las razones del corazón,
él por alguna razón tenía ganas de hacer un cartel al estilo de Manilla, ¿no? Que es el maestro de Posada. Que es el maestro de Posada. Eso sí está un conocimiento muy especializado. Y entonces lleva su libro de Manilla y platicamos de Manilla. Y bueno, ya como dentro de, es tratar de entender cómo vas primero a hacer Manilla, pero en la forma que yo puedo hacerlo, ojalá pudiera hacerlo como Manilla, pero pues no tanto, ¿no? Y después que le guste al director y bueno, es por ejemplo el segundo cartel, él quería que hiciera un cartel como tipo Renaud, ¿no? La calle de la amargura. La calle de la amargura. Él conoció a Renaud y yo creo que pues tenía como mucha claridad en lo que quería. Siempre con él son muchas opciones, vemos mucho trabajo antes de que se autorice como el cartel final. Y bueno, pues esta es una forma de trabajar con él, con José Will, que hicimos el último cartel se llama es la de Crímenes del Mar del Norte. Crímenes del Mar del Norte. De Mar del Norte. Ahí, por ejemplo, yo quería hacer un cartel como noir, así, y también como influenciado a lo mejor como por los carteles de los hermanos Steinberg o el mismo Renaud. Y bueno, hubo esa versión y hubo una versión más bien como fotográfica también muy bonita a partir de los estilos de la película, ¿no? Entonces, cada cartel como que se dicta así solo. Yo pienso que a veces la tentación puede ser, como en la portada de un libro, querer contar todo en un cartel es imposible, sino que más bien hay que plantear preguntas que en el cartel que pueda responder el espectador, incluso a lo mejor a veces tienes que ver la película para entender como el cartel, que en cierta cuestión no es sí, no estamos hablando como esta cuestión comercial, sino una cuestión como de seres humanos en la que ves una imagen, te puede impactar, ves la película y a lo mejor te respondes el cartel. No es así todos los casos, pero en algunos sí así es. Alex, ahora tienes una exposición en la Cineteca Nacional curada por Elisa Lozano sobre tu trabajo específico del cartel cinematográfico. Arranca con Reina y Rey, que es la primera película para la que diseñas un cartel, una película más bien cubana, bueno, que es que cubano-mexicana de Julio García Espinosa, pero más cubana que otra cosa, pues, ¿no? Y se puede ver un recorrido, digamos, por muchos de los estilos de Alejandro Magallanes. Ahora que la puedes ver en retrospectiva, ¿qué ves? Bueno, me parece que Elisa hizo un trabajo muy particular y muy bonito. O sea, hay algunos carteles que, por ejemplo, yo normalmente no expondría. Y me gustó mucho como su visión, porque finalmente todos son carteles que se publicaron, carteles reales. Y pues cuando lo veo, digo, ay, pues cuánto tiempo ha pasado, ¿no? O sea, que desde esta primer película, que aparte es muy buena, yo creo que la han de pasar aquí en TV UNAM, pero el montaje, ¿no?, que hicieron y que está este primer cartel y con uno de los últimos que hice, los dos son ilustraciones, ¿no? Y curiosamente las dos son mujeres de perfil como súper distintas, pues digo, la verdad es que digo, qué honor que poder haber hecho como imágenes para todas estas películas, y no es cursilerías, pero pues con todas las directoras y directores pues nos hemos hecho como grandes amigos a través del tiempo, ¿no? Entonces eso también, en cuanto a cosa de vida mía, pues es bien importante. Y bueno, que esté exhibido en la Cineteca también me parece pues un honor, ¿no? Porque pues yo me acuerdo cuando como estudiante iba a ver las muestras de cine o participaba en los concursos de la Cineteca y todo, entonces es totalmente emocionante. O sea, como que no te acostumbras a lo increíble que es hacer como un diseño para algo que admiras y que te gusta mucho, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre diseñar carteles de cine y carteles para otra clase de artes, Alex? Bueno, el cartel de cine me gusta mucho porque tiene como su lugar incluso especial en las salas. Es yo creo que de los carteles que todavía tienen una función real, que justo es atraer al espectador y que tienen, pues así como por ejemplo existen los parabuses, los carteles tienen un espacio de exhibición, ¿no? Entonces ir a una sala cinematográfica es como ir a una exposición siempre de carteles, y eso me gusta mucho en cuanto a cosa física. Y en cuanto a conceptualmente, pues sí es dar como indicios de una historia para que un espectador pueda verlo, pero sin contar como obviamente el final, si es drama, si es comedia, si es de todo un poco, pues pienso que es
a veces estos carteles tienen que ser como un jugo de naranja de contenidos, ¿no? O sea, si la película es como el frutero y las naranjas, tiene que ser como un vasito así de jugo que tenga como todo ese contenido, pero no es como en sí toda la cosa. Entonces, bueno, eso me emociona mucho que se puedan ver estos carteles en otros países y la gente le llame la atención y pueda entrar a ver una película por eso. Y bueno, decía un escritor que me gusta mucho, Carlos Gracia, que finalmente estas imágenes eran el prólogo, ¿no? de lo que están, o sea, una especie de prólogo de lo que vas a ver, ¿no? Entonces, sí, eso, pues somos compañeros en la cosa como de esta maravilla que es el cine, que también es de las cosas que más me gusta hacer, es ir al cine, entonces... Te he visto en el cine solo. Ah, bueno, sí, pero ya no, porque cuando llegaste pues ya no estábamos solos, ¿no? Pero sí, o sea, la verdad es que sí soy un espectador de cine que puede ir solo al cine y pues disfrutar muchísimo, la verdad es que sí, yo creo que pues es de los artes más emocionantes, pero bueno, ¿qué vamos a decir en este programa, ¿no? O sea, que sí tiene como de todo, ¿no? O sea, gran cosa. El cartel también puede reflejar como una época, o sea, cómo se veían, ¿no? Y lo vemos como en los carteles que nos gustan, si los carteles soviéticos, los cubanos, los polacos, los mexicanos, ¿no? Entonces vemos cómo va cambiando como el gusto de una sociedad, o qué momentos estéticos tienen a través como de estos carteles, que sí es como un arte muy particular, pero que me parece que expresa mucho de momentos, no solo del cine, sino también de momentos que estamos viviendo, ¿no? Pues esperamos ver muy pronto, en medio de todo este abanico de publicaciones, que además es solo una probadita, un libro específicamente de carteles de cine. Alex, muchas gracias por venir. Gracias, mi querido Roberto, gracias. Cuco, yo siempre te he dicho Cuco, así Cuco. que es muy raro decirnos nuestros nombres. El universo de Alex es extensísimo, de verdad. Su nombre como diseñador en este país es, como decía al principio, quizás uno de los nombres más importantes del diseño gráfico contemporáneo. Y es así de sencillo y es así de encantador y simpático. Nos vemos la próxima semana aquí en Cinema 20.1. Yo solo quería decir que como productor siempre pienso que quiero seguir haciendo películas para que Alejandro Magallanes pueda diseñar carteles. Nos vemos la próxima semana.